Permítanme compartirle este pensamiento inicial. Si entiende el pensamiento, habrá entendido el mensaje. Un pensamiento anónimo. Puesto que nuestra lucha es espiritual, si hemos de estar preparados para la guerra, ha de ser para la guerra de la oración. Lo repito. Puesto que nuestra lucha es espiritual, si hemos de estar preparados para la guerra, ha de ser para la guerra de la oración. Mis amados hermanos, una vez más hablaremos y nos enfocaremos en la oración. Como es sabido de ustedes, el mes de enero lo tomamos para orar y para predicar sobre la oración. Hoy veremos cómo la oración, además de ser la única vía, escuche bien, la única vía de comunicarnos con Dios y mantenernos en comunión con Él, también en la oración somos protegidos y librados del maligno. Por eso nuestro título es Protegidos y librados del maligno en oración. En el capítulo 6, versículo 10, donde quiero que usted tenga su Biblia abierta, Él ahora nos muestra cómo nosotros debemos estar preparados porque hay una guerra espiritual. Quiero advertirle que usted y yo hemos sido enseñados mal sobre la guerra espiritual. Nos han enseñado que usted y yo tenemos una guerra contra Satanás y sus demonios. La Biblia no lo dice. Nos han enseñado que usted y yo tenemos que hacer una serie de cosas, ayunar, tener una espada para desenvainarla contra Satanás y sus demonios porque estamos en guerra espiritual. Eso es falso. Lo que pasa es que no nos han enseñado bien. Veamos la línea de pensamiento de 6, 10 al 13. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu, llega al clímax, o sea, a lo más alto de la montaña, a lo más alto de su carta, del mensaje, y entonces él nos urge, número 1, versículo 10, ¿a qué? A confiar en el gran poder de Dios para ser fortalecidos. En la versión PDT dice, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. En la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice el versículo 10, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. De manera que lo primero que el apóstol Pablo dice en el versículo 10 de Efesios 6 es que debemos que confiar en el gran poder de Dios para poder resistir. Ahora llega el versículo 11. ¿Qué dice él en el versículo 11? Escuche bien. Dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Versión PDT. En la TLA dice, protéjanse con la armadura de Dios, con la armadura que Dios les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. La idea es que ese gran poder de Dios, escuche bien, nos protegerá, nos guardará y nos librará del engaño del maligno. Me hubiese gustado que Eva estuviera aquí y poder decírselo, porque Eva fue engañada porque no confió en el poder de Dios. Luego viene en el versículo 12 y mire cómo él le dice, traducción PDT, Biblia, Palabra de Dios para todo. Él dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Y por eso es que algunos han creído que están en una guerra espiritual por lo que dice aquí. En la TLA lo dice de esta forma, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿De qué está hablando él ahí? Él nos advierte, escuche bien, que hay una guerra espiritual. Esa guerra espiritual no la inició usted, no la inicié yo. Esa guerra espiritual se da porque Satanás, Lucifer más bien, fue destronado a la tierra, y al ser destronado y enviado a la tierra, lanzado a la tierra, se convierte en Satanás, que significa adversario, y diablo, que significa acusador, y ahora es enemigo de Dios y enemigo de su creación. De manera que cuando Satanás fue lanzado, hay unos demonios, hay unos ángeles caídos
que Dios permitió que quedaran suspendidos en la esfera. No llegaron hasta la esfera terrestre, pero ellos operan y hay una guerra literalmente en el mundo espiritual donde ángeles de Dios luchan, batallan con esos demonios. Entonces la pregunta es, antes de continuar, ¿cómo es que hay una guerra espiritual que no es nuestra guerra, pero se nos manda a ponernos la armadura de Dios? Escuche ahora, ¿cómo fue que Eva tuvo una guerra con Satanás? ¿Acaso Eva subió a los aires a pelear con esos demonios? No, sencillamente Satanás le habló y la confundió, ella se dejó confundir y a esa lucha es que se refiere este pasaje que vamos a analizar y del cual estoy predicando con el título Protegidos y librados del maligno en oración. Déjeme decirle una cosa importante. En este pasaje de Efesios 14 al 17, todas estas armaduras que usted va a ver, ninguna de ellas son ofensivas, no son para atacar, todas son defensivas. Y la única que es un arma ofensiva, que es la palabra de Dios, que lo vamos a ver al final, esa espada dice que es de doble filo. En otras palabras, cuando usted intenta usarla en contra del enemigo, esa arma también lo cortará usted y entrará en usted y discernirá sus pensamientos. De manera que no hay tal guerra espiritual. La guerra está, pero esa guerra no es suya y mía. Esa no es nuestra guerra. Pregunto, ¿cómo fue que Satanás le declaró una guerra espiritual a Jesús? ¿Tuvo Jesús que subir a los aires y pelear con él y desenvainar espada? No. Capítulo 3 de Mateo dice que Jesús, después de haber sido bautizado y escuchar la voz del Padre, fue llevado por el desierto para ser tentado por Satanás. Y usted pregunta, ¿por qué tenía que ser tentado? Escuche ahora, porque cada hijo de Dios en la tierra, según lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, tiene que ser probado, de manera que la prueba va a producir paciencia, y la paciencia aumentará nuestra fe, y nuestra fe nuestra esperanza, y así maduraremos. Y usted me dirá ahora, pastor, ¿entonces Cristo necesitaba madurar? No, pero necesitaba darnos el ejemplo, de manera que Cristo se somete a una guerra espiritual, pero que es una guerra que se da en la palabra. Satanás trata de confundirlo a través de la palabra. Obvio, no lo pudo lograr. Hermano, la manera como Satanás opera en esa guerra espiritual contra nosotros, dice la Biblia, Juan 10:10, es que él viene a robar, a matar y a destruir. Él va a tratar de robarte la paz, de destruir tu relación con Dios, de destruir tu matrimonio, de destruir tu fe. Él va a tratar de hacer eso. En Primera de Pedro 5:8 dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me gusta la palabra devorar en el texto antiguo, el texto que llamamos el original. Es la palabra que en inglés se traduce como la palabra swallow, que quiere decir tragar entero. Satanás anda buscando a quien devorar. Y si usted no se pone la armadura de Dios, no se viste la armadura de Dios, no para pelear contra el diablo, defenderse de sus ataques, usted será tragado por Satanás, y yo espero que no, el Señor lo reprenda, no a usted sino a él. En el versículo que continúa, que es el 13, mire lo que el apóstol explica. Él explica, por esta razón, porque hay una guerra espiritual que no es su guerra, pero que ustedes son el blanco del enemigo, necesitan vestirse toda la armadura de Dios para poder resistir, entiéndase, oponerse a las maquinaciones de Satanás. Versículo 13. En la PDT dice, por esta razón, vístanse toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. En la TLA lo dice de esta forma, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Yo no sé si usted me ha seguido en la lectura y se dio cuenta que en la famosa guerra espiritual que mal nos han enseñado, nuestra única posición, nuestra única meta y nuestra única razón de mantenernos con esa armadura es mantenernos firmes en el Señor. Voy otra vez a leerlo, versículo 13. Versículo 13 dice de manera contundente,
Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Escuche ahora, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. 6:13 de Efesios, palabra de Dios para todos. ¿Qué he dicho hasta ahora? Permítame recapitular. Versículo 14 de Efesios 6. Vístase con el cinturón de la verdad. Cristo es la verdad. Ponga a Cristo en alto. Que Cristo alumbre en todas partes. Que Cristo sea su guía. Que la justicia de Cristo sea su meta. No importa si el diablo ruge a su alrededor. No importa si el coronavirus se desborda de tal manera que el país entero se viera contaminado. Vístase de la justicia de Cristo. Deténgase y diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él sigue diciendo en el versículo 15: no te amedrentes de lo que el diablo quiere hacerte. Párate y predica el evangelio. Testifica el evangelio. Sé un mártir de Cristo. Y si así lo hace, el poder de Dios estará en tu vida manifestado. Llegamos así al versículo 16, que él dice: pero sobre todo, escuche bien, ya te pusiste la verdad que es Cristo, te vestiste de su justicia, predica el evangelio. Pero ¿de qué te sirve todo eso si tu fe está en el suelo? Si vives confesando derrota en tu vida, si vives diciendo: yo sé que ya llegó el final, yo sé que ya no puedo. Pues no, él dice, repito, sobre todo eso, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno, versión PDT. Escuchen ahora. Me gusta más la traducción lenguaje actual, porque oiga cómo lo dice. Él dice ahora, el 16, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Se lo explico. Mis amados hermanos, la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él es galardonador, premiador, regalador de los que le buscan. Y déjeme darle una definición de fe que yo sé que muchos no conocen. Muchos creen que fe es declarar y decir: yo sé que Dios lo va a hacer. Eso no es fe, eso es confianza. Pastor, ¿y qué es fe? Váyase al capítulo 3 de Daniel, no ahora, y busque lo que pasó desde el versículo 16. 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron retados por el rey. El rey le dijo: adórenme ahora, y si no me adoran, yo los voy a lanzar en el horno de fuego y se quemarán. ¿Y qué Dios, sea el Dios de Israel u otro Dios, podrá librarlos de mi mano y del fuego? Y Sadrach y Mesach y Abednego no dijeron: yo sé que Dios me librará. No dijeron: no vamos a adorar porque el poder de Dios nos libra. Ellos dijeron, escuche bien: oh rey, no necesitamos responderte sobre ese asunto. Eso es fe, o sea, confianza. Porque el Dios al que servimos puede librarnos de tu mano. Eso es fe. Y si no nos libra, escuche bien, sepa que tampoco adoraremos tu estatua ni tu imagen. Eso es fe. Pastor, ¿qué es fe? En la guerra espiritual, que no es nuestra guerra, sino la guerra de Dios y de Satanás, y que somos target, o sea, objetivo del enemigo, necesitaremos la fe para mantenernos firmes confiando en Dios, a pesar de que nosotros estemos siendo golpeados, lastimados y caídos. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: estamos derribados, pero no destruidos. Eso es fe. Estamos atacados, pero no vencidos. Eso es fe. Él dijo: aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva día a día en Cristo, y eso es fe. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 17, y estoy casi arribando a la parte final. El tiempo es como una espada de Damocles en mi garganta y tengo que ir concluyendo. Escucha el 17. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Y dice en la PDT:
para concluir esta parte, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis amados, esas dos verdades lo que está diciendo. Si ya tú tienes tu salvación en Cristo, no le temas al enemigo, no le temas los ataques del diablo, porque tu cabeza está protegida. En otras palabras, la única forma que Satanás podía aplastar tu cabeza es si Cristo no estuviera reinando en tu vida. Pero ya tú eres de Cristo, así que usa tu salvación para cuando estés atacado, tú puedas decir, yo estoy salvado en Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi fuerza, Cristo es mi meta, Cristo es mi razón. Y dice que use la espada del Espíritu, mis amados, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Escuche ahora, que para atacar al diablo, no, escuche, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Qué está diciendo el Señor con el título que estamos predicando? Protegidos y librados del maligno en oración. Que tú tienes que vestirte la armadura de Dios, y esta armadura termina con la palabra, que es la que tú vas a usar para identificar dónde están tus pecados ocultos, tus anhelos desviados, tus pasiones concupiscencia, dice la Reina Valera, que a Dios no le agradan, y arrepentirte para que los dardos del diablo no te hagan daño. Toda esa armadura de Efesios 6, todo eso que Pablo ha dicho desde el versículo 10 es para llevarnos al versículo 18. Eso es leer la Biblia y estudiar la Biblia con el contexto, o sea, el pasaje junto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que la única manera de nosotros vencer en esta vida y poder derrotar al enemigo es cuando nosotros, vestidos de la armadura de Dios, nos vamos en oración. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, yo concluyo diciéndole que la guerra espiritual que usted ha creído que usted es parte de ella, le quiero decir que su única parte en esa guerra es vestirse la armadura de Dios, y una vez que esté vestido es para ir en oración, como dice el texto. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo. Para vencer en esta guerra que no es tu guerra, pero que eres parte de ella, necesitas vivir sometido a Dios, vestido de Él, y en comunicación y comunión con Él, que no es otra cosa que vivir orando. ¿Te ataca el diablo? Ora. ¿Tienes dificultades? Ora. ¿Tienes enfermedades? Ora. ¿No entiendes lo que está pasando a tu alrededor? Ora. ¿Ve que el diablo se levanta a tu alrededor? Ora. ¿Ve que hay problemas en la iglesia? Ora. ¿Ves que tu vida va desmayando? Ora. Como dice, orad sin cesar. Y tú verás que con la armadura de Dios en oración somos más que vencedores.